Muy buenas a todos, bienvenidos al análisis y explicación del artículo 95 de la Constitución Española de 1978, orientado para opositores. Un artículo 95 que trata sobre los tratados internacionales en comparación con la Constitución. Y dice así el 95.1: la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Por tanto, tal y como hemos dicho en el artículo anterior y artículos anteriores, vemos que hay una jerarquía de leyes que podemos simplificar en una pirámide en el que en la cúspide está la Constitución española, en la que le siguen después los tratados internacionales y que, por último, en la base, simplemente, después, debajo de las leyes, que es lo que vamos a poner, hay más cosas, pero de momento, con esta pirámide, nos sirve para entender este artículo. Así que, la celebración de un tratado internacional, es decir, un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución, es decir, a la cúspide de la pirámide, que exige previa revisión constitucional, es decir, una comparación con la Constitución o una comprobación, mejor dicho, para ver si hay alguna estipulación contraria, es decir, si el tratado internacional contradice la Constitución. Simplemente eso. Es decir, si contradice a la Constitución, no se podrá aplicar ese tratado internacional o no se podrá celebrar. Primero hay que comprobar si la Constitución permite ese tratado internacional. Bien, 95.2. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esta contradicción. Así que, ¿quién puede ser el chivato que diga que este tratado internacional no está acorde con nuestra Constitución, no la respeta? Pues dos posibilidades: el Gobierno o cualquiera de las cámaras, es decir, Congreso o Senado. ¿A quién vamos a pedirle ayuda? Al Tribunal Constitucional, que es ese tribunal que es el supremo intérprete de la Constitución española y que veremos en detalle en los últimos artículos de la Constitución, en algunos de los últimos. Pero de momento solo es necesario saber que es ese supremo intérprete de la Constitución y es el que va a saber si existe o no esa contradicción. Ese Tribunal Constitucional es como el protector de la cúspide de la Constitución en este caso. Así que sin más, queda analizado este artículo 95. Importante que los tratados internacionales no tengan estipulaciones contrarias a la Constitución y para ello habrá una previa revisión constitucional. ¿Por quién? Por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno o cualquiera de las cámaras, es decir, Congreso y Senado. Así que nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo, que sería el del artículo 96. Un saludo.